A esta hora dialogamos con el mayor del Gaula, Óscar Rojas Varela, quien ha dirigido el operativo para la liberación de estos secuestrados. Que al parecer fueron engañadas y traídas desde Antioquia. ¿Cuál es la historia? Bueno, realmente es un trabajo que llevamos de cerca de un mes, realizado con la Policía Judicial, SIJIN, del Departamento de Huila, Inteligencia Policial y el Ejército, nuestro Ejército a través de la FUDRA. Y por supuesto pues el Gaula de la Policía. Allí logramos establecer, luego una labor de inteligencia, de que en un sector de San Miguel se encontraban 9 personas secuestradas y que estas personas fueron atraídas mediante un engaño por una oferta de negocios, donde querían ofrecerle pues una mina para poder trabajarla y decirles que pues de estas personas, su gran mayoría es gente humilde. Solamente hay 2 personas allí que tienen un perfil bastante alto, que prácticamente son los dueños de algunas minas en Antioquia. Pero ese fue el motivo para que estos delincuentes pudieran, mediante ese engaño, secuestrarlos. Mayor, esa oferta, ¿cómo la hacen estos disidentes? ¿Por internet, por Facebook? ¿Cómo se operó eso? No, esta sí es, hay un cabecilla del Frente Hernando González Acosta, que es el que está reemplazando ahorita alias Carla, que se llama, es alias Breiner. Nosotros hemos estado de él pisándole los talones con SIJIN, con Ejército, Policía de Cipol, y efectivamente este bandido, pues como casi todos los bandidos que son cobardes, en el momento que les toca enfrentarse con la fuerza pública, lo que hacen es huir, esconderse. Y este bandido lo que hizo fue, como ya había conocido, había trabajado allá en Antioquia, conocía a estas personas de cierta manera, no una relación personal, sino sabía quiénes eran, y comenzó a llamarlos y a decirles: vean, yo tengo aquí una finca, ¿por qué no vienen aquí para explotarla? Hay un buen negocio. Y de esa manera comenzaron a hacerlo. No lo hicieron de ninguna manera por redes sociales, un tema de entornos digitales, no lo hicieron, fue algo muy personal, fue algo que ellos estudiaron por bastante tiempo, estudiaron el perfil de las personas que fueron allí, que querían secuestrar. Indudablemente lo que querían era secuestrar a 1 o 2 personas, pero cuando llegaron esas allí, llegaron a La Plata desde Antioquia, de Medellín. Primero llegaron a Neiva, en Neiva se desplazaron hacia La Plata. Allí dejaron unos vehículos y se fueron en un servicio público hasta la vereda Agua Bonita, donde supuestamente iban a hacer los negocios. Allí es donde efectivamente son abordados por este criminal, junto con alias DJ o Richard, y los intimidan pues para que puedan subirse a los vehículos que ellos tenían, unas camionetas, les ponen unos pasamontañas, los amarran con unas cinchas y se los llevan pues a un sector que ellos en principio no conocían. Ahí duraron un tiempo y luego posteriormente lo movieron hacia el sector de San Miguel. Como le digo, nosotros a través de unas labores de inteligencia logramos establecer eso. En principio, ellos fueron secuestrados el 17 de octubre, perdón, el 14 de octubre, corrijo, el 14 de octubre fueron secuestrados. Pasaron hasta el 20 más o menos de noviembre, 20 de noviembre, que la Policía Nacional tiene conocimiento de esas personas privadas de libertad, y no es por los familiares. Esos delincuentes lograron intimidar de una manera tan grande que los familiares no querían denunciar, tenían doblegada su voluntad. ¿Cómo era esa intimidación, por ejemplo? Los cogían, los sentaban, les hacían unas grabaciones, les ponían sus armas de fuego en su cuerpo, en su cabeza, los amenazaban, les decían que si llegaban a denunciar o si llegaban a hacer eso a voces, pues iban a matarlos. Y efectivamente pues eso logró calar en ellos, el miedo los sembró, que es lo que buscan estos delincuentes, sembrar miedo para que las personas terminen haciendo lo que ellos quieren. Mayor, ¿cómo los tenían? Los tenían amarrados con cadenas en las piernas, con candados para que no se puedan destapar, y en los brazos. ¿Ustedes sabían que alias Richard estaba allí entre los secuestradores? Nosotros teníamos esa información por una fuente humana, que alias Richard se encontraba allí con alias Titimbo, con alias alias Charlie, Breiner,
y logramos acertar, digamos, de unas labores de inteligencia, llegar oportunamente a ese punto como tal. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que Richard no estaba muerto, como había dicho en alguna oportunidad en una rueda de prensa el ministro? Bueno, no conozco la fuente por la cual al ministro le llega esa información. Nosotros lo que teníamos es que se había desaparecido por los hechos ocurridos en La Plata, pero nosotros como Gaula Policial no sabíamos o no teníamos el conocimiento que había fallecido o lo habían asesinado de ninguna manera. Y efectivamente cuando logramos obtener esta información, pues concretamos de que sí estaba alias Richard allí, con alias Bleiner y los otros secuestradores. ¿Cuánto pedían con esto? Esos bandidos estuvieron pidiendo 5.000 millones de pesos por la liberación de todos. Las familias lograron recoger 1.800 millones, las entregaron. Cuando iban a recoger la otra parte, la otra cantidad que hacía falta, los bandidos le dijeron, pero vean, es que no son 5.000 millones por todos, sino 5 millones por uno de ellos. Las familias se vieron destrozadas, no supieron ya qué hacer, y ahí comenzó a ver la fractura de ese miedo y comenzaron a denunciar. Entonces logramos obtener información por algunas personas, algunos familiares, que mire que es que en el Huila, y allí es cuando nosotros, ya teniendo unos indicios, aunque no querían denunciar, teniendo unos indicios, comenzamos a hacer unas labores de campo. Realizamos unas actividades de cámaras, logramos obtener unos videos en unos parqueaderos donde llegaron unos vehículos, unas motocicletas, hicimos una verificación de prácticamente el 100% de las cámaras de La Plata y las vías de acceso, donde logramos establecer 3 rostros de personas que se descendían a los vehículos con otras personas que iban en motocicleta, que eran indudablemente los que se encontraban secuestrados, y unos cotejos que hicimos con técnica, con el cibergaula y con otras fuentes para poder establecer la ubicación de ellos. ¿Cómo logran liberarlos? ¿Cómo empieza toda esta operación para liberarlos? Lo que nos pueda contar, ¿no? Claro, ayer, mencionar que esto es de hace un mes más o menos, ¿no? Hace un mes estábamos planeando esto, pero ayer fue cuando decidimos lanzar la operación. ¿Y por qué esperamos tanto? Bueno, hace un mes empezamos a hacer una planeación operacional, pero para darle con la captura de alias Bleiner. En el desarrollo de esa planeación nos dimos cuenta, más o menos el 20, que habían unos secuestrados. Ahí comenzamos a cambiar la prioridad. Ya vimos, hombre, dejamos a un lado a Bleiner y comencemos a priorizar lo que es la vida de estas 9 personas que se encuentran allí. Allí es cuando comenzamos a hacer un trabajo articulado con el ejército, un briefing con SIGIN, con CIPOL, y ya teniendo las coordenadas exactas, después de unos sobrevuelos y después de unas actividades que hicimos de inteligencia, nos desplazamos hasta el punto o zona de interés, como le decimos nosotros. Llegamos allí, eso fue de manera isofacta, no, como sabemos por la casa, llegamos, rompimos con un ariete, ingresamos, las personas que estaban custodiando a los secuestrados se encontraban, eran 3, se encontraban durmiendo en unas colchonetas en el piso. Ellos al ver que nosotros ingresamos no tuvieron capacidad de reaccionar, se sometieron de una u otra manera, pero uno, que era alias Richard, intentó huir por la cocina, se subió en el mesón. Se intentó, en la cocina hay como un claro, como un hueco, intentó meterse por allí. Cuando fue que observamos que ya la mitad del cuerpo estaba hacia afuera, logramos retenerlo, lo bajamos nuevamente, ahí es cuando lo capturamos, y efectivamente cuando ya la amenaza está neutralizada es que comenzamos a ubicar a los secuestrados, que todos estaban en una sola habitación, en unas condiciones infrahumanas, allí hacían sus necesidades inclusive. Por eso ustedes de pronto ahora sintieron algunos olores allí. Y evidentemente lo que ellos mencionaban. Ellos decían que ayer precisamente, ellos están supremamente barbados y mechudos, los raparon y les hicieron hacer una declaración ante un video, ante una cámara, perdón, para poder intimidar mucho más así a sus familiares y poder acceder a todas las pretensiones económicas que ellos querían. ¿Estaban encadenados? Estaban encadenados, evidentemente, cuando llegamos. De hecho, nosotros, como sabemos lo complejo que era la zona, nos tocó sacar a esas personas encadenadas, montarlas a los carros y salir. El ingreso y salida al sitio no fue mayor a 15 minutos. Entramos, golpeamos, sacamos las personas encadenadas y fue ya casi llegando a La Plata que bajamos y comenzamos con una cizalla a romper cadena por cadena de cada uno de esas personas que estaban secuestradas. ¿Qué pasa que los tenían encadenados al cuello?
La cadena era a un tobillo de la pierna y a las manos, cosa que no pudieran correr y que se le dificultara pues y a través del sonido poder generar la alerta si quisieran de pronto huir. Mayor, aparte de Richard, ¿quién más está detrás de este secuestro? Mayor, esto... El Bleiner es el principal. Breiner, ya me corrige todos los... Eso le iba a preguntar, el perfil criminal de alias Breiner y quién era alias Richard en esa organización, Mayor. Bueno, alias Richard, usted ya lo conoce muy bien, es el autor material del atentado terrorista que hubo en La Plata. Ahí tenemos la foto, ¿no? Mayor, mostremos la que lo estaban buscando. Este era el individuo. Sí, 32 personas. Perdón, gracias. Resultaron heridas. Este es el que estábamos buscando, ¿no? Por este delincuente perteneciente a la estructura Hernando González Acosta, si no soy mal, es el gobierno, el ministro de Defensa ofrecía 300 millones de pesos para que diera con información para la captura de este delincuente. Eso refleja el grave peligrosidad que tenía este bandido como tal. Puso el explosivo en La Plata. Él fue el que condujo la motocicleta al lugar de la estación de policía. Al frente, la puso al frente, bueno, diagonal, porque hay un montículo allí de tierra de la estación de policía, y fue que seguidamente al huir, pues la